opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:14. Estaba revisando algunas de las declaraciones formuladas últimamente por el señor presidente de la República. Economista Alberto Acosta, se quiera o no, la gente en asociación de ideas normales históricas, fundamentalmente históricas, siempre le va a usted a relacionar con las intencionalidades que se suscitaron en Montecristi, o que se cuajaron en Montecristi, con dos grandes compromisos: el de elaborar una carta política que genere el nuevo país que ustedes proclamaban, y otras leyes fundamentales para el aseguramiento de un proceso revolucionario sin sangre, digamos, sin fuerza, sin armas. Es la proclama que muy respetable que el pueblo ecuatoriano acarició, apoyó e instrumentó con sus votos en reiteradas consultas. En este momento hay una especie de decisión del señor presidente de a usted culparle, de provocarle y darle como autor de muchas de las cosas que él dice desde Quito, o en sus viajes o en sus encuentros. Él lidiaba con usted convenciéndole de que los caminos eran distintos, eran otros, pero usted, claro, eso nos constó también a los periodistas, con apoyo a veces de muchos comunicadores, usted más bien serenamente dilataba las cosas, no en la toma de decisiones, sino en la consulta, en la participación ciudadana para sentirle al pueblo ecuatoriano, asunto que no se consiguió en algunas columnas vertebrales de la nueva Carta Política ahora vigente, y al último, cuando el presidente Correa le logró sacar de la Asamblea, le puso al actual ministro de la Defensa, y el ciudadano cuencano le hizo fácil el camino para normas constitucionales que le interesaban al presidente de la República. Yo por lo menos he leído así, y lo vuelvo a manifestar cuantas veces lo he dicho. A usted le llamó el presidente reiteradamente para pedirle que ejercite cambios y que no generen un abultado documento de vida nacional de 444 artículos, dice él, que es una constitución la más larga del mundo y con unos defectos de forma y de fondo. Y ha entrado a culparle de todo eso a usted. Yo tengo que traer a colación aquello porque es su vida, son sus acciones las que determinarán, especialmente para nuestros jóvenes, una adecuada sintonización de su pensamiento vivo de todos los años y de su coherencia, que yo siempre he alabado, aunque no he estado de acuerdo en muchas cosas. Esa es la primera circunstancia que le presento. Han oído ya los oyentes. Ese que le mencionaba yo, ¿qué número lleva? Es la 1. Vea lo que dijo recientemente el señor presidente el 5 de noviembre. Nos reunimos para estudiar el segundo paquete de enmiendas constitucionales que enviaremos con absoluta legalidad y legitimidad democrática en los próximos días para el análisis correspondiente.
Me parece que primero se manda con la Corte Constitucional para que ellos definan si son enmiendas o reformas y en función de eso el mecanismo de ejecutarla. Y esto es para bien, compañeros. Esas tonterías de que el espíritu de Montecristo, entonces no hay que tocar una letra de la Constitución, además hipócrita, porque yo recuerdo cuando ganamos la inmensa mayoría de Asamblea Constituyente, tuvimos un taller en Loja con todos los asambleístas constituyentes electos y se decidió prácticamente por unanimidad hacer una constitución lo más corta posible y de principios. Y en función de esos principios se hacían las leyes y se perfeccionaba la constitución. Vino Alberto Acosta que se llena la boca hablando de democracia, nos metió a todos los sindicalistas de Petroecuador, a los que quebraban Petroecuador, a todos los pseudo dirigentes de la CONAIE, pero tiene grandes dirigentes a CONAIE, pero de los malos también tiene bastante, ¿no? A toda esa gente, al MPD, hizo exactamente lo contrario. La constitución más larga de la historia y de las más largas del mundo, 444 artículos. Mientras más larga, más posibilidades de errar hay. Y el pueblo ecuatoriano, al otorgarnos más del 70% de asamblea, nos ha delegado pues su confianza y la capacidad para enmendar esos errores y perfeccionar esa constitución que es de 444 artículos debido a las novelerías y al infantilismo de un Alberto Acosta con su doble moral y su doble discurso, porque habíamos decidido en bloque en la Universidad Nacional de Loja, me parece que fue, donde decidimos que sea una constitución de principios, no reglamentarista, lo más corta posible, y de ahí se perfeccionaba con leyes. De hecho, acabar en 2 o 3 meses la constitución y de ahí en la propia Asamblea Constituyente hacer las leyes que perfeccionen la constitución. Hizo todo lo contrario. Y la ruptura con Alberto Acosta fue que un día me vino a buscar, me acuerdo que era el partido Colombia-Ecuador, que empatamos 1-1, 0-0, el año 2008 les estoy hablando, a decirme que no iba a acabar en los 6 meses, ni siquiera en los 8 meses, que ya había hablado con Sociedad Patriótica y los social cristianos para quedarse más de 8 meses. Imagínense eso. Y por eso tuvimos que pedir la renuncia. Y que me diga pues si estoy mintiendo. Todo esto es verdad y hay testigos de lo que les estoy diciendo. Decidimos que es una constitución de principios, es la constitución más larga de la historia, 444 artículos, reglamentaristas, muy buena. Pero se podía hacer algo mucho más corto y quería quedarse más de los 8 meses que nos había aprobado el pueblo ecuatoriano en las urnas, ahí sí, atentando contra la democracia, contra la legalidad y contra la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y después son los que más hablan. Cuánta hipocresía, compañero. Exa FM. Ese es el típico remate del Gonzalo, presidente. me parece que es importante, muy buen día a la audiencia, que dejemos claro y sentado un hecho histórico. La historia nos va a juzgar. Si la Constitución tan larga resulta tan mala, tan incómoda para el presidente Correa, ¿por qué apoyó la aprobación de la Constitución? ¿Por qué fue tan enfático en aprobar la Constitución en el año 2008, cuando el pueblo en las urnas tomó la decisión de que esta Constitución tenía que entrar en vigencia? Recordemos, y esto es importante para notar y ver quién es el inconsecuente e incoherente, el señor Correa, que él decía que esta Constitución va a durar 300 años, que esta Constitución es un canto a la vida, que esta es la mejor Constitución del mundo. Si encuentra tantos problemas dentro de la Constitución, si él sabía que la Constitución no cumplía su mandato, el mandato de Loja diría ahora, ¿por qué apoyó? Ahí viene el primer problema. El segundo problema no es una cuestión de decir, yo tengo la mayoría de asambleístas, yo impongo la Constitución. Yo me puse terminantemente a esa lógica y dije y señalé una y otra vez en Montecristi que no tenemos una Constitución preelaborada, que no vamos a recibir documento preelaborado de nadie y que vamos a construir una Constitución ladrillo por ladrillo, artículo por artículo. Y así hicimos con una amplísima participación ciudadana. Claro que eso le molestaba al señor Correa, que cuando yo era presidente de la Asamblea en los últimos tiempos, ya llegó a decir que Alberto Acosta es demasiado demócrata, que permite que hable demasiado tiempo la oposición. No, lo que él quería es que se ponga a funcionar el equipo ahora de borregos, de una planadora, y que ponga en vigencia la Constitución de la noche a la mañana. No, él sabía que yo no me voy a prestar para un atropello democrático de esa naturaleza. Y además, estas afirmaciones que hace Correa, que están reñidas con la verdad, que son una falsedad absoluta que yo había pactado con los socialcristianos y con la Sociedad Patriótica. Lo que yo le había dicho es que tenemos que llegar a un acuerdo para
posibilitar la ampliación de unas 3-4 semanas del debate constituyente, estas afirmaciones de Correa, que dicen que a costes del responsable de los 444 artículos, que a costes del responsable de que haya muchos derechos, que a costes del responsable de la parte de las garantías, que a costes del responsable de la prohibición de los transgénicos, y un montón de cosas que aducen, son mi novelería. Quiere decir que yo dominaba absolutamente solo la Asamblea Constituyente y que el resto de asambleístas, incluso los de Alianza País, eran peleles de Alberto Acosta. Me parece que es una forma incluso indignante de cómo trata a sus compañeros del movimiento Alianza País, cuando pretende decir que la Constitución fue obra de Alberto Acosta. Yo no niego mis responsabilidades a nadie. La historia va a juzgar mi actitud y mi acción política en Montecristi. Yo me jugué por una Constitución que fue escrita con la participación activa de amplios segmentos del pueblo ecuatoriano. Comienza a denigrar a la gente que ha participado en este proceso democrático, el proceso democrático más profundo de toda la historia de la República. Todas las constituciones en la historia de la República fueron elaboradas en cenáculos cerrados. La Constitución de Sangolquí fue elaborada en un cuartel, fue una constitución acuartelada, literalmente acuartelada. Esta es una constitución ciudadanizada, con amplia participación de la gente, para tener una constitución que represente, ¿qué? Un proyecto de vida en común y no la imposición de las ideas de quien luego devino caudillo del siglo XXI, Rafael Correa. Y estamos viendo, y se seguirá diciendo, que la Constitución es la responsable de la concentración de poderes. Yo no quiero aquí negar que hay algunos problemas en la Constitución y que tienen que ser revisados, pero el hecho real y cierto, Gonzalo y audiencia, es que la Constitución de Montecristi se transformó en algunos aspectos una camisa de fuerza para el caudillo. Y entonces atropella derechos y garantías, vacía la Constitución de derechos y garantías para concentrar cada vez más poder. Y en otros aspectos la Constitución le quedó muy grande, porque nunca entendió los avances civilizatorios de esa Constitución, como es el tema de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, como es el tema del summa causae o buen vivir. Para Correa la Constitución, ahora lo sabemos, la aprobación de la Constitución en el año 2008, ¿no? En septiembre, el 28 de septiembre del año 2008, no era la aprobación de un marco jurídico, político, que norme la vida del país, sino era la aprobación de un paso más en la concentración de poder del caudillismo, del personalismo y del autoritarismo. Para el pueblo ecuatoriano, la Constitución era ese proyecto de vida en común, esa posibilidad de disponer de una serie de herramientas democráticas para construir democráticamente una sociedad democrática, algo que no está sucediendo en el país en los últimos años. El señor presidente de la República menciona que si él hubiera manejado el dispositivo de construir la nueva Constitución, tal vez la Constitución iba a ser un sumario muy interesante. Pone de ejemplo a la propia Constitución de Estados Unidos, pero para cuando él quiere saciar sus caprichos de modelo político o simple y llanamente sanear alguna circunstancia por ausencia de competencia legal o constitucional, o porque no hay los recursos para determinadas cosas que dispone la Constitución, deben alinearse en un formato que está escrito. Él rápidamente arguye qué es la Constitución la causante. Y ahí se acuerda de usted. Algunos defectos debe tener para allá el hecho de gobernanza la Constitución de Montecristi. Mire, Gonzalo, yo no niego que en la Constitución se puedan y se deban introducir ajustes. Pero esos ajustes tienen que hacerse respetando las normas establecidas en la Constitución, no manipulándola y no violándola abiertamente. Yo notaría un punto adicional. ¿Por qué surge esta Constitución de Montecristi, larga, compleja? ¿Acaso porque se pretendía construir un marco jurídico que imposibilita gobernar? No, todo lo contrario. Se quería que la participación ciudadana encuentre en la Constitución el reflejo de sus esfuerzos, de sus propuestas y de sus luchas. Este tipo de procesos constitucionales están enmarcados en otro ámbito del constitucionalismo
tradicional y conservador, que es el que inspira a muchos juristas de esta línea. Este está marcado más en lo que se conoce como el neoconstitucionalismo transformador, que pretende recoger no solo las normas jurídicas elevadas, resumidas, propias de esos liberalismos ilustrados, como pretende ahora el presidente Correa. No. Lo que pretende es recoger las propuestas, las respuestas de los distintos sectores sociales. Le voy a poner un ejemplo muy concreto de la Constitución. Todo lo que tiene que ver con el agua. Fíjese, el agua atraviesa toda la Constitución. Es una Constitución que dio mucho interés y mucha atención al tema del agua. Empezando por su artículo 12, que establece que el agua es un derecho humano fundamental. El artículo 282, que prohíbe el acaparamiento del agua. El 283, que establece la prohibición de toda forma de privatización del agua y establece la priorización en el uso del agua. Esos son artículos construidos con los sectores sociales que defienden directamente el agua. Indígenas, campesinos, movimientos de diversa naturaleza. Centros urbanos también. Claro, las juntas de agua potable, las juntas de regantes en el campo. Fue un trabajo de enorme participación ciudadana. La Constitución no podía y no puede ser simplemente la obra de unos cuantos iluminados al mando de un caudillo. La Constitución fue un proceso de participación popular. En Montecristi, ese pueblo pequeño de gente amable, de gente noble, de gente dedicada a su vida con patriotismo, en ese pueblo se recibieron a más de 150,000 personas representantes de diversos sectores del país y diversos sectores económicos y políticos. Y allí esa Constitución fue construida participativamente. Y luego las mesas constituyentes recorrieron toda la patria, las 10 mesas constituyentes, buscando la participación de la gente. Yo me opuse, y no solo yo, sino quienes estábamos al frente de este proceso, a la imposición de una Constitución. Alberto, pero todo el mundo decía viaje en vano cuando iban a Montecristi, porque ustedes resolvían o cuajaban no fue tan así, en la carta política. No fue tan así, cosas distintas a lo que iba la gente no a pedir. Es así, Gonzalo, porque mire, ya le acabo de dar un ejemplo concreto. De puño y letra de quienes defienden todos los días el agua, se escribieron los textos que están en la Constitución sobre el tema del agua, que no los cumple Correa, que no da paso a la desprivatización y a la redistribución del agua, tampoco la tierra, porque no cree en las redistribuciones. Correa no dio la talla para una revolución, menos aún para una transformación civilizatoria. Entonces, en ese sentido... Tampoco usted tenía esa intencionalidad, y yo le pregunté muchas veces... ¿Cuál intencionalidad? De convertirle en una revolución de fuerza. No, si nadie está hablando de fuerza. Si la revolución tiene que ser un proceso eminentemente democrático. Y para que exista revolución, el primer punto tiene que haber espacios donde aflore la crítica. Sin crítica no hay debate público. Y sin debate público no hay democracia. Y sin radiodemocracia tampoco vamos a poder dar paso a una transformación profunda. Por eso aprovecho este momento para solidarizarme con ustedes, con todos ustedes aquí en Radio Democracia, inclusive con la gente que usted invita, que hace parte de esta radio, que es una expresión de democracia, de participación, de crítica. Yo lo he escuchado a usted muchas veces, posiciones contrarias a la mía. Le escucho varias veces decir que no me entiende mi pensamiento, pero me invita y me da la oportunidad de expresar mi pensamiento. Y creo que eso es lo que requerimos en democracia, garantizar espacios para la crítica, espacios que aseguren el debate público, porque sin debate público no hay democracia. Gracias por el socialismo, la visión socialista, tiene que entender que se requiere un proceso de democracia sin fin. Siempre más democracia, nunca menos, en todos los ámbitos de la vida. Y eso tiene que ser también lo que se hace en una asamblea constituyente. Mira. No es cuestión de decir, yo ya tengo la mayoría, el pueblo ya me dio un cheque en blanco, yo impongo mis criterios. No, señor. Y él sabía que había que discutir y analizar artículo por artículo. Fue difícil, fue complejo, pero yo soy satisfecho por el trabajo que realizamos, trabajo realizado en plural por los y las asambleístas que participaron en Montecristi, incluso por quienes estuvieron en oposición, que tenían el derecho y la obligación de expresar sus criterios. No quiere decir que se los aceptó, pero construimos la constitución más ecuatoriana de todos los tiempos. Le preguntaba, ¿usted cree que el populismo o el autoritarismo más bien dejan en manos del jefe de gobierno la toma de decisiones sin señalamientos constitucionales? Mire, Gonzalo, al respecto yo me remito al plan de gobierno de la Alianza País elaborado en el año 2006
por cientos de personas y representantes de cientos de organizaciones ¿El sociales. presidente Correa cumplió? No lo está cumpliendo. Mire la página 10. Lamento no tener a mano para leerle textualmente. Ahí decimos que nosotros vamos a impulsar un gobierno respetuoso de la opinión ajena, un gobierno horizontal, un gobierno donde la toma de decisiones sea participativa. Con perdón, este gobierno, que tiene que ser respetuoso, participativo, democrático, tenía que echar abajo las estructuras políticas autoritarias, personalistas y caudillescas. Lamentablemente, es todo lo contrario lo que impuso el señor Correa, un gobierno personalista, autoritario y caudillesco. En ese sentido, creo yo que Rafael Correa, frente a lo que se propuso y lo que se está haciendo, frente a lo que está en la Constitución y cómo se atropella la Constitución, es una gran estafa ideológica. ¿Estafa ideológica tiene un significado para estos días? Bueno, estamos viendo lo que sucede, Gonzalo, en el país. Aterricemos con cosas muy concretas de lo que está sucediendo. ¿Usted quisiera comenzar por la parte económica? No, yo quisiera conversar con nadie más. Yo lo quiero conversar con usted y con la audiencia y concentrarme en nada la parte más. económica. Sí, vamos a hablar de algunos aspectos. La parte política, social. Mire, Gonzalo. Rafael Correa, cuando no era candidato a la presidencia de la República, en una entrevista en Radio La Luna, ¿qué es lo que llegó a decir cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez, de ingrata recordación, planteaba la entrega de los campos maduros a las empresas transnacionales? ¿Cuáles son los campos maduros? Aquellos campos grandes de donde se saca petróleo desde 1972. El campo Xuxufín, de Lauca, posteriormente el Libertador, el Sacha y otros más. Las joyas de la corona. Las joyas de la corona. Y él decía que eso podría constituir una traición a la patria. Porque es obvio que entregar esos campos que pueden ser manejados por una empresa estatal, petrolera, moderna, eficiente, eficaz, que no lo ha hecho Correa, no la ha transformado en ese sentido, no requiere entregar esos campos donde ya hay petróleo. Acaba de traicionar a la patria. Acaba de traicionar al menos sus propios mandamientos. Ya lo hizo con Sacha cuando entregó a PDVSA y ahora lo está haciendo con AUCA para entregarle a Schlumberg, que no es una empresa transnacional petrolera, sino es una empresa de servicio. Este es el bloque 31, así le conocen, ¿no? Así le dicen, es el bloque 31. Yo creo que es, bueno, pero sí, tengo el 31. Bueno, luego tenemos, ¿qué dijo Correa? Que no vamos a dar paso a los tratados de libre comercio. ¿Qué está haciendo ahora? Firmando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Qué dijo Correa? Que no vamos a dar paso a las privatizaciones. Y estamos dando paso a las privatizaciones. La entrega de un campo petrolero de esa magnitud es una forma de privatización. La venta de las gasolineras de Petroecuador es otra forma de privatización. ¿Usted sabe algo del Coca-Cola Sinclair? Espérese, déjeme terminar. El tema del... la ley esta público-privada, las alianzas público-privadas son formas de privatización. He escuchado que se pretende ampliar la entrega del Coca-Cola Sinclair, que tendría, no tengo los datos al respecto, de 2 años de administración en manos chinas a 30 años, que sería otra forma de privatización. Mire el manejo de la deuda. Casi es una venta de Coca-Cola Sinclair a quienes prestaron el dinero y para el financiamiento, construyeron la obra, y ahora se llevan la obra. Y ya lo que habría que preguntarnos, Gonzalo, es qué es lo que está obteniendo. Seguramente que le anticipen algunos de los ingresos que se van a obtener a futuro, porque está desesperado por conseguir dinero el presidente Correa. No tiene liquidez. Y luego llegamos al tema del financiamiento. Recuerde usted, año 2008, el gobierno tenía recursos económicos, pero tenía dignidad. Y levantando la bandera de la soberanía nacional, recogiendo las recomendaciones de la Comisión de la Auditoría de la Deuda Externa, impugnó los bonos global 2012 y 2030 y dejó de pagar la deuda externa. Aquí me queda una duda. ¿Por qué nos impugnaron los bonos global 2015, que tienen los mismos orígenes de ilegitimidad e ilegalidad de acuerdo a la Comisión de Auditoría de la Deuda? No sé. No, ¿cómo no vas a Gonzalo, permítame terminar. No me interrumpa, porque si no, no acabo. Porque no tenía... Un asunto importante. Sí, pero Gonzalo, permítame terminar. Le pido disculpas, adelante. El tema es los bonos global 2015, que tenían los mismos orígenes de ilegalidad e ilegitimidad, no fueron impugnados. La pregunta, yo no tengo respuesta. ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos? Yo no sé. Y sé que eso sí,
que en los últimos días, usted puede ver la información que fue distribuida en las redes sociales, las cotizaciones de esos bonos subieron muchísimo cuando ya se constató que el gobierno iba a pagar. Alguien hacía mucho negocio con esto. Yo no sé quién, no tengo esa información, ya, pero el hecho real y cierto es que ahora, cuando el gobierno no tiene plata, hace todos los esfuerzos para servir la deuda, los bonos global 2015, sacrificando ¿a qué? Inversión social, inversión en educación en las universidades, a los proveedores, a los distintos sectores, y comienza entonces a buscar recursos de todas partes. Pero un detallito adicional en este punto, Gonzalo, que para mí es fundamental. Este gobierno, en el año 2007-2008, recogió el mandato de la ciudadanía formulado muchos años atrás para generar transparencia en el manejo de la deuda externa. ¿Y qué es lo que impulsó? Una comisión de auditoría de la deuda externa, que no cumplió en su totalidad el mandato de esa comisión, lo que le convenía. Y ahora se contratan créditos con China y con otros organismos con muy poca o ninguna transparencia. Y en este momento, hablando ya en el ámbito económico propiamente dicho, el gobierno está desesperado por conseguir recursos económicos. Ya no creo que está solo raspando la olla, ha comenzado a comerse la olla. ¿Qué negocio hará con el campo Auca, por ejemplo? Habrá que conocer los mecanismos, porque no entrega ese campo simplemente para que lo administre, sino porque estará pidiendo dinero. Ha dicho que va a llegar un crédito de $2.700 millones de la China. 2.800. O 2.800, ya usted está mejor informado. Pero ¿cuáles son las otras condiciones? ¿Cuándo llegue ese crédito? ¿Para qué son esos recursos? ¿Ya? Luego sabemos muy bien... Para gasto corriente. Bueno, seguramente. Para mantener la burocracia. O para pagar deuda, Gonzalo. O para pagar deuda. Este es un problema sumamente grave. Luego habría que preguntarse si el gobierno, con la resolución 155 de la Junta Bancaria, abrió la puerta para meterla de mano o para que los banqueros acepten que los depósitos líquidos afuera se transformen en bonos del Estado y garanticen a la ciudadanía con bonos que son de difícil venta en un momento dado, pero que eso le permita al gobierno financiar. Resulta que entonces a lo mejor la banca le está financiando al gobierno de la, entre comillas, Revolución Ciudadana. Acabo de escuchar, no he tenido la información, que incluso el municipio de Guayaquil, Jaime Nebot, habría autorizado la entrega de un préstamo de 50 millones de dólares. Yo no sabía eso, Gonzalo. Hay cosas que no sé necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que este gobierno... Un retroceso ideológico, dirá usted. Que planteó sobre su brújula hacia la izquierda, camina con una brújula hacia la derecha. Y está instaurándose en el país un perverso neoliberalismo transgénico. ¿Por qué digo transgénico? Porque todavía hay una enorme presencia del Estado y eso va en contra de la lógica neoliberal por excelencia. Pero al neoliberalismo, al capital, a las empresas transnacionales, eso no le interesa mayormente. No es un asunto de que el gato sea blanco o negro, con que el gato coja ratones es igual. ¿Y qué es lo que se está garantizando? Ya desde tiempo atrás, un proceso de acumulación de la riqueza en muy pocas manos, privadas y desde las empresas transnacionales. Porque Correa, que pudo haber pasado como el gran transformador del país, desde las bases, desde las estructuras, una revolución democrática en serio, va a pasar simplemente como el gran modernizador del capitalismo, que no aprovechó la oportunidad histórica que tuvo en sus manos. Es el gobierno que más tiempo ha estado en funciones. Es el gobierno que mayor cantidad de recursos ha tenido. Es el gobierno que contó con una constitución que servía y sirve de hoja de ruta para esa gran transformación. Y es el gobierno que tuvo pasado un gran respaldo popular. Y en la parte económica, ¿usted cree que los inmensos recursos que usted menciona, no los cuantifico porque no tenemos, ni creo que usted tiene la cifra exacta de lo que ha recibido el gobierno, especialmente por el área petrolera, en semejante boom? Eso ha malgastado, ha hecho inversiones inconexas con las prioridades de nuestro país en el sentido de crear una economía productiva que siempre yo he reclamado, o se han robado, o no sé. ¿En qué se ha gastado tanto dinero? Esa es una pregunta que tendremos la que hacernos. Infraestructura que podemos ver siendo significativa, si usted se pone con una calculadora en la mano, aunque se demore un par de meses, con todos los informes, usted no va a encontrar todo el capital ese eso es lo que dicen conocidos economistas. Entonces, ¿qué realmente ocurrió
con este milagro del boom petrolero que llegó justo al inaugurarse la Revolución Ciudadana, todo en la mesa, cubiertos de plata, mantel limpio y un potaje gigantesco de dinero. Pero vea a lo que hemos llegado. Entonces, ¿dónde usted ubica los errores en cuanto a la administración de esos recursos? Habría mucho para discutir y conversar al respecto. No voy a negar que hay problemas externos que están golpeando a nuestra economía, el petróleo, el dólar, el costo del dinero y otras tantas cuestiones. Pero no podemos dejar de lado el mal manejo económico de estos últimos años. Este gobierno desperdició una oportunidad histórica. Yo diría de los últimos 8 años, 7 y 8 años. No ha dado paso a lo que habría sido fundamental para enfrentar los vaivenes de la economía internacional. No grandes fondos o fonditos como discuten ahora, no. Una transformación estructural, una transformación de la matriz productiva para depender cada vez menos de los productos primarios de exportación. En estos últimos años, la dependencia de productos primarios de exportación aumentó. La participación de la industria en términos relativos en el Producto Interno Bruto declinó. No hubo una recuperación, sobre todo de los pequeños y medianos productores. Usted siempre va a oír eso. Pequeños y medianos productores, cooperativas, asociaciones, comunidades de productores y de consumidores y mercantiles, que son los que deben sostener el aparato productivo por muchas razones, porque están mucho más cerca de la gente, porque producen bienes y servicios para el mercado interno, porque demandan mayor cantidad de insumos locales, porque demandan mayor cantidad de materia prima local y porque sobre todo generan mayor cantidad de puestos de trabajo. Lamentablemente hay ese desperdicio. Y luego una gran obra pública. Yo no voy a negar la obra pública. Y ahí incluso yo comparto un criterio del presidente de la República cuando dice que una buena inversión es el mejor ahorro posible. La pregunta es si todas fueron buenas inversiones. Y le pregunto, ¿la refinería del Pacífico es ahora, hasta el momento actual, una buena inversión? Me dicen que hay cerca de 2.000 millones de dólares invertidos o gastados y no hay nada en pie. ¿Cuándo va a estar la refinería? Ya tienen financiamiento para la refinería. ¿Se imagina que si esos recursos no se invertían alocada, atropelladamente, a lo mejor teníamos ciertas reservas para enfrentar los problemas de la crisis, o esos recursos se pudieron haber invertido en el aparato productivo de las pequeñas y medianas empresas? Otra pregunta que me hago, es una gran inversión el proyecto Yachay. Dicen que se han colocado $1.000 millones y los primeros graduados vamos a tener, son datos oficiales, en 20, 25 años. ¿No habría sido mejor, en lugar de crear algo nuevo, apoyar un consorcio de todas las escuelas politécnicas del país? La Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica del Ejército, la Escuela Politécnica de Chimborazo, la Escuela Politécnica del Litoral. ¿No habría sido mejor apoyar lo que ya tenemos, creer en lo propio y jugarnos por lo propio? Entonces, este momento habría que comenzar a hacer algunas reflexiones de ciertas inversiones que fueron mal planificadas. Yo apoyé en tanto, ministro. Y este modelo blanco y negro, parecido a una cebra entre neoliberal y socialista, el que está rigiendo ahora. Es que aquí no hay nada de socialismo, Gonzalo. Bueno, si quieren hacer un análisis serio, bajen esas por lo menos categorías. en el discurso, la cebra existe, por lo menos en el discurso del señor presidente de la República. Lo otro no lo trae mucho a colación porque le parece vergonzante, especialmente para usted. No quiere ese tipo de críticas suyas. Yo me he dado cuenta, pero bueno, este modelo nos ha conducido a donde estamos. ¿Qué va a pasar en el año próximo en materia económica? Porque esto no aguanta. Vuelve al Fondo Monetario Internacional. ¿De quién fue esa maldición? Mire, Gonzalo, hemos hablado ya de algunas... ¿De quién fue esa maldición? No se olvide de contestar. Lo del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que tenemos que anotar. Mire que Correa decía que marchar de la mano del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era ir camino del fracaso. Y posteriormente, aún antes de la caída del precio del petróleo,
a inicios del año 2014 retornó al Banco Mundial y obtuvo ya el visto bueno del Fondo Monetario Internacional para colocar bonos en el mercado financiero internacional por $2.000 millones. Ahora, en el momento actual, ¿qué es lo que estamos viendo? No solo se raspa la olla sacando hasta el último centavo, sino que comienzan a comerse la olla. Y entonces esperan que con el crédito chino de 2.800 millones, no como la cifra que tenía 2.700. Ojalá los desembolsos pero espera concreten, espera conseguir algunos recursos para el inicio del próximo año. Igualmente, entiendo y he escuchado que están dispuestos a la emisión de nuevos bonos en el mercado financiero internacional. Y para dar la imagen de buen pagador, de cumplidor, de que ya no es el Correa de los años 2008-2009, el Correa revolucionario que ahora es un Correa pragmático, paga los bonos global 2015 para poder colocar bonos en el año 2006. Y luego, naturalmente, seguirá con este proyecto de las alianzas público-privadas, entregando las joyas de la corona para obtener recursos financieros. Y todo con miras ¿a qué? A sostener su gobierno desde la economía hasta mayo del año 2007 para dejar en manos del próximo gobierno el manejo de la economía en situación sumamente crítica y compleja. Y ahí entra en juego el tema de las enmiendas o de las enmiendas constitucionales con ese pequeño ajuste que hicieron a última hora para liberarle de la posibilidad de ser candidato a Correa en el año 2017. La petrolera estatal Petroamazonas es la que ha firmado un acuerdo de conveniencia. ¿Usted sabía que Petroamazonas estaba en la lona? Está en la lona. Bueno, lamentablemente. Está en una quiebra pero espantosa. Lamentablemente, a pesar de que se planteó al inicio de este gobierno en el año 2007 una estrategia para fortalecer a la empresa estatal, a que funcione como empresa y no como un ente burocrático que recibe funcionarios o trabajadores en función del color político del gobernante partido. Eso es verdad. Entonces no se hizo nada y el fracaso es total. Anunciar la venta de las gasolineras es una demostración de la incapacidad de quienes estuvieron al frente de Petroecuador. Yo creo que ese asunto tiene que quedar absolutamente claro. ¿Usted sí conoce de este acuerdo entre Petroamazonas y la firma Schlumberger? Conozco por la prensa, Gonzalo, no conozco los detalles. Y Es como un en este convenio de gobierno la 4.000. transparencia no es la característica, no tenemos la información suficiente. Pero mire el monto de la negociación. Es un convenio de 4.900 millones No de me dijo dólares. 4.800, ya me está subiendo. No, el crédito último es que con perdón, 2.800. sí, Sí, le perdono. Gracias, Gonzalo. Nuevos recursos extranjeros están por ingresar a Petroamazonas. Ayer José Icaza, gerente de la firma, a propósito, suscribió o firmó con representantes de Schlumberger un contrato de servicios específicos con financiamiento para que la empresa francesa de servicios petroleros intervenga en el campo Auca, también conocido como Bloque 31. ¿Y esto por qué le resulta inconfesable, pecador a este convenio? Es inconexo con la política ideológica, estoy diciendo una redundancia, no es adecuado para la coherencia de la parte ideológica vender esto, porque el presidente siempre, desde que le conocí, aludía de que esto sería una altísima traición a la patria, pero lo está haciendo en un sentido pragmático porque no le queda más. Y hace el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, que usted no quiere comentarlo, porque no me da tiempo a hablar. A ver, sería economista, le voy a dejar. ¿Sería un acto bueno, malo, o traería peores consecuencias que las que este momento está sufriendo el país, su aparato productivo, este congelamiento de todas las actividades, este macro desempleo, esto que no le debe dejar dormir al presidente de la República? Mire, Gonzalo, la iliquidez nacional? Me gustaría conocer un poco más sobre este acuerdo de Schlumberger, que es una empresa de servicios petroleros, con Petroamazonas.
Ahí hablan del campo Auca y usted me habla del bloque 31. Además, el bloque 31 es en el Yasuní. El bloque de 31 es donde se está construyendo una vía, una carretera para avanzar con las tareas de exploración, y es el que está vinculado al bloque ITT, Ixpingo, Tambococha, Tiputini. En ese sentido, el gobierno... No, la inversión va a darse en el campo Auca. Pero habló del bloque Auca 31. es el bloque 31. Auca es el bloque 31. Claro. Ahí tengo yo alguna duda, pero porque el bloque 31... El campo Auca, también conocido como bloque 31. Ah, bueno, puedo estar entonces Sí, aquí, estoy equivocado. y eso Dejemos que- este tema. y eso que fue ministro de Petróleos. Bueno, no puede equivocarse también, eso no es problema. Aquí el asunto, Gonzalo, es el siguiente. El gobierno del presidente Correa va a recurrir a todas las fuentes posibles de financiamiento y ya casi sin preguntar condiciones mayores. ¿Está loco por dinero? Está desesperado por dinero, ¿ya? Los chinos, la banca ecuatoriana, la alcaldía de Guayaquil, dejar de pagar a los proveedores, dejar de pagar a las ¿Y los universidades. chinos nos están explotando? No sé, no conozco los argumentos, los detalles. No conoce nada usted. No, si nadie conoce, quisiera que me den los datos, pues. Si no conociese la parte de la tragedia. Por ejemplo, los 2.800, ¿a qué ya sabe tasa usted. de interés? No sabemos, no tengo yo esos datos. Le acabo de hacer notar, Gonzalo, que esta es una de las grandes incoherencias del señor Correa. Cuando empieza su gestión, abre la puerta para conformar la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa, propuestas de la ciudadanía desde muchos años atrás, para que haya transparencia. Ahora él se endeuda para pagar deuda como si en época neoliberal, sin transparencia. Y entonces terminemos la idea. Los chinos, la banca nacional, la plata que le presta generosamente el alcalde Nebot y otros recursos más, vendrán una colocación o colocaciones de Creo que ha bonos vendido en el bonos mercado, a la banca también. colocaciones de bonos en el mercado financiero internacional, y vendrá el Fondo Monetario Internacional, porque tiene que completarse el círculo. Tiene que completarse el círculo de un gobierno que puso direccionales a la izquierda y que ya está poniendo direccionales y curvando cada vez más hacia la ¿Pero derecha. la maldición gitana es suya? No, yo no soy no hay ninguna maldición y tampoco soy gitano, porque yo estoy siempre en mis posiciones y no ando cambiando de ninguna en mis visiones ideológicas. Yo mantengo mi posición Eso y sí. creo que este momento es más que nunca indispensable seguir en la tarea. Y me despido, Gonzalo, de construir democráticamente parece una lo- sociedad lo que- democrática. lo que me Discúlpeme, menciona- pero tengo que salir corriendo a las 9, Ramiro. tengo un compromiso. Ramiro Crespo, de la consultora analítica. Me tengo que ir, Gonzalo, discúlpeme. Sí. Para la Solamente próxima. dice que esta situación, este pago puede contribuir a disminuir el riesgo país. ¿Qué es lo que desesperadamente busca Correa? Reducir el riesgo país para seguir endeudándose. Para entrar al fondo. Claro, para entregar a los mercados financieros internacionales en condiciones menos onerosas, para seguirnos endeudando de una manera agresiva, alegre e irresponsable. Discúlpeme, pero me tengo que ir. La velocidad, No. casi se pone la manga de izquierda en la derecha. y la izquierda, gracias. No Gonzalo. ve, hasta Hasta la las chompa 9, le ha sido traiciona. tarde. Gracias, economista, muy amable.